La que actualmente se conoce como generación Z, es decir, los que son los adolescentes y jóvenes tempranos actualmente en este 2023. Es una generación con muchas habilidades, especialmente en el campo de la tecnología, pero también con serias dificultades, muchas de ellas relacionadas con la soledad, el desánimo, la depresión y la ansiedad, ¿no? Y esto no es simplemente un dato de especulación, digamos, de algunas personas que dicen, sí, yo veo a los muchachos de esta edad más solos. No, esta generación que de niña o adolescente se tuvo que soplar la encerrona del COVID, ¿no? Registra unos índices de soledad y en consecuencia de depresión y de desconexión social que no tiene precedentes. Y esto es en el último estudio que se realizó cuando el COVID estaba, digamos, hacia la mitad, y encontró que un 56% de estos jóvenes, de los jóvenes de hoy, de la generación llamada generación Z, ¿no?, se sentían, el 56% se habían sentido solos más de una vez en un mes, ¿no? Y en total, los que se habían sentido solos de una manera bastante crítica durante su infancia y adolescencia, llegaba al 39% en la generación Z, al 35% en los millennials, 29% en la generación X, 17% los baby boomers, ¿no?, mi generación, y 11% la generación llamada silenciosa o The Great Generation, la gran generación llamada en Estados Unidos, que son los que participaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero esto les da una idea de los porcentajes, que además, si a esto se le incrementa, por ejemplo, los que se sienten, estos son datos de los que se sienten con frecuencia solos. Si vemos los que se sienten cada tanto solos, los números también son mucho más altos, ¿no? De tal manera que el sentimiento de soledad de jóvenes que se sienten solos pasa entre los muy solos, relativamente solos y a veces solos, pasan el 60%, llegan al 70% entre la generación Z, y apenas pasan el 20% en la generación llamada silenciosa, ¿no? Y esta información es una información realizada por el cirujano general de los Estados Unidos, que es lo que podríamos llamar el Departamento de Salud, ¿no?, que ve el impacto de determinados fenómenos sociales en la salud física y también psicológica de los norteamericanos. En este caso, el Departamento de Salud, digamos, el cirujano general, es el que ve el efecto de fumar, de consumo de drogas, de hábitos alimenticios, y el efecto o positivo o negativo que tiene sobre la población. Y hay una concentración lógica entre los niños y jóvenes, porque es la población que tenemos que proteger y es la población que va a marcar cuál es el destino del futuro, ¿no? Entonces, hay el Centro de Investigación para la Vida Norteamericana, señala que si bien el tema del excesivo uso de las redes sociales y de los teléfonos, de los dispositivos móviles en general, ¿no?, videojuegos, etcétera, influyen en que las personas se encierren, los jóvenes se encierren, una de las razones principales es la ausencia, esto también se ha ligado y es interesante como dato, la ausencia de la participación de la generación Z
en deportes colectivos, grupales, físicos. Es decir, no es armar simplemente un equipo de un videojuego y formo parte de ese equipo de videojuego, sino en la participación de lo que hemos hecho la mayoría de nosotros de jóvenes, ¿no? De algún equipo de deporte organizado, ya sea en nuestro barrio, ya sea en la calle de nuestro barrio, en el parque, en la escuela, pero múltiples formas de deportes organizados, ¿no? Y, y justamente uno de los investigadores de este fenómeno, Derek Thompson, notaba que en los últimos 5 años en Estados Unidos, y tengan en cuenta que mucho de eso ha pasado también en nuestros países, por eso lo tomo como ejemplo, no porque me centre solamente en Estados Unidos, sino que Estados Unidos hace investigaciones estadísticas muy serias y muchas de ellas son replicables, es decir, se aplican y han sucedido en nuestros países, como por ejemplo el aislamiento impuesto por el COVID y la manera como ha perjudicado un proceso que ya estaba afectado, ¿no? Por razones de inseguridad, por razones de aislamiento, por razones de temor de los padres, por el aumento del crimen, la agresividad, el bullying, etc. Pero la participación de los niños y de los jóvenes en deportes colectivos había venido ya bajando, ¿no? Según Derek Thompson, en los últimos 5 años, en los deportes de la escuela secundaria, o sea, antes de entrar a la universidad, ha venido decayendo por primera vez en Estados Unidos, porque tengan en cuenta que en Estados Unidos se juegan muchos deportes, pero además se han ido añadiendo otros deportes que no se jugaban originalmente en Estados Unidos, ¿no? O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, el fútbol, lo que nosotros conocemos como fútbol, que los norteamericanos y los norteamericanos llaman soccer, ¿no? No se jugaba, ahora se juega, ¿no? Otros juegos colectivos como el hockey de césped, ¿no? No se jugaban, ahora se juegan. Y así hay juegos de deportes que han ido aumentándose, que han ido convocando cada vez a más jóvenes, pero desde el 2007 los juegos han venido decayendo, ¿no? Y resulta que ahora hay miles más de estudiantes de los que habían en el año 2100, pero cada vez hay menos participantes de los deportes, ¿no? Por ejemplo, en el número de varones para quienes la participación en deportes colectivos es mucho más influyente todavía que en las niñas, y en las niñas es muy importante, ¿eh? Pero en los hombres es fundamental, ¿no? El número de jóvenes varones que están jugando 11 contra 11, por ejemplo, que es el número del fútbol americano y el número del fútbol, también ha ido bajando cada vez más porque menos muchachos quieren participar. Entonces se han hecho ligas con equipos de 7, de 5, ¿no? Y en consecuencia hay menos interacción y también menos espacio para la participación, ¿no? Y justamente han ido cada vez desapareciendo las ligas deportivas interescolares, por ejemplo, en un rango de edad que es fundamental para los niños y especialmente para los varones, que es entre los 8 y los 13 años, ¿no? Esos son los peores indicadores. Que, bueno, de más pequeñitos salgan, jueguen, pateen una pelota, lo que sea, ¿no? Y que después en la universidad se puedan organizar mejor para jugar más juegos
o en las escuelas ya de prepa, de secundaria, de bachillerato, ¿no? Pero que en esos años clave de 8 a 13 haya una caída precipitada del el juego de deportes colectivos es grave. Y este estudioso, Derek Thompson, decía que señala que en un estudio realizado por el Aspen Institute, que los muchachos y muchachas que pasan más tiempo jugando deportes tienen, no solamente como es de esperarse, unos niveles más bajos de obesidad frecuentemente, tienen menos problemas mentales y son menos menos proclives a fumar, a beber o a usar drogas, ¿no? Y que además tienen una expectativa de vida más larga, porque el deporte en la juventud y en la infancia dejan una huella en la salud que dura para toda la vida, ¿no? Para alguien que no jugó de niño o de adolescente, comenzar a jugar de adulto le viene bien, es mejor, pero no va a tener el mismo impacto que tuvo el que el cuerpo se fuera formando y se fuera volviendo consistente en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Pero el Aspen Institute, como Derek señala, ve que hay un tremendo beneficio social también, ¿no? Porque los niños y niñas aprenden a cultivar amistades, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestros amigos porque habían jugado, no solamente porque habíamos compartido las clases, sino que habíamos jugado en los mismos equipos de fútbol o de básquetbol o de soccer o de béisbol o de lo que sea, ¿no? Y esas amistades están allí y han perdurado. Y han perdurado no porque no nos hayamos peleado con eso, en todo equipo interno hay peleas, pero el hecho de que al final el equipo tenga que salir junto a jugar, ¿qué cosa enseña? Enseña a saber socializar. Y eso significa, ok, a mí no me gusta que tú hagas esto, a ti no te gusta que yo haga esto, lleguemos a un acuerdo y dejémoslo acá, pues, en un punto medio. Y esa habilidad de saber navegar las relaciones sociales, ¿no? Tiene un valor enorme para el desarrollo después y para la adaptación a la vida. Las personas que no han sabido, que no han aprendido desde pequeños a negociar esas dificultades, simplemente tienen muchas más dificultades en el futuro y hacen una sociedad que tiene que depender muchísimo más de las normas y menos del sentido común, ¿no? Porque de jóvenes aprendimos a negociar, si quieren, aprendimos a navegar las relaciones sociales. Bueno, me peleé con me agarré a puños pues, con este muchacho que estaba en el mismo equipo para ver quién era pues el más mandoncito, quién era el líder. Pero después, una vez que nos peleamos, supimos, ok, los dos estamos dispuestos a irnos a los puños, pero ninguno de los dos preferimos eso como medio de resolución, salvo que sea un muchachito o una niña que es una sociópata, pero esa es una anomalía. Incluso esas personalidades aprenden a negociar cuando pierden en las peleas, ¿no? Entonces, les gustará resolver las cosas de forma violenta, pero no que les terminen pegando a ellos. Entonces, aprenden a navegar, pero con niños aislados que después se vuelven adolescentes y después jóvenes y después van a la universidad, la forma de relacionarse es tan poco normal y tan poco natural que allí es donde hay que establecer una serie de normas. No le puedes decir a una chica esta cosa porque eso se volvería acoso sexual. No le puedes insinuar a un muchacho tal cosa porque eso sería una agresión, una falta de respeto a su sensibilidad. Y así aparecen todas estas normas que muchas veces vemos como absurdas, como antinaturales. ¿Por qué? Porque los jóvenes
en su juventud y en su infancia no supieron navegar esta realidad, ¿no? Entonces, alguien se burlaba hace poco en TikTok de cómo una mamá soltera con dinero había creado un equipo de fútbol de segunda división para que su hijo, que era un obeso, muy malo en la parte deportiva, pudiera ser el portero, el arquero de este equipo, ¿no? Y claro, muchos jugadores terminaban renunciando porque siempre perdían, porque el gordito pues no podía parar ni los saludos, ¿no? Entonces le metían una pateadura y claro, todos se burlan, qué empecinada y qué engreidor esta mamá que hizo este equipo. Cuando comenzamos a comprender la importancia que tiene la socialización, entonces esta mamá no es tan caprichosa ni está tan empecinada, pues. Está asegurando que su hijo participe de una actividad que todo padre y madre debería alentar, que sus hijos participen en actividades deportivas reales, donde están expuestos a dificultades, pero también a aprendizaje y relaciones de muy buena y larga duración. Que tengas un buen día.